Iglesia, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente este domingo, Día del Señor, y por estar juntos a través de este medio. Quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el Salmo 62, del verso 5 al verso 8. Salmo 62, del verso 5 al verso 8. Leamos juntos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amada Iglesia, acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar juntos como iglesia, Señor, a través de este medio. Damos gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestras vidas, porque como dice este salmo, Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestra roca, Señor. Tú has estado allí en todo tiempo, Señor, con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos exaltarte con las alabanzas, con los motivos de oración y en medio de la palabra, Señor, que tú seas glorificado. Señor, estamos muy agradecidos por la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, sin merecerla, y queremos exaltarte, Señor, por quién eres tú, por lo que estás haciendo, Señor, y por la forma en cómo obras. Te ofrecemos todas estas alabanzas que han sido preparadas para ti, Rey de Reyes, que viene pronto. Y también, Señor, queremos pedirte que nos guíes en medio de los motivos de oración para no orar de manera egoísta, Señor, ni conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu voluntad y tus planes. Asimismo, Señor, en medio de la palabra, danos un corazón dispuesto, Señor, para atesorar tu bendita palabra, Señor, y ponerla en práctica. Sé tú, Señor, exaltado en esta mañana y glorifícate y edifica a tu iglesia, Padre. En los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a continuar alabando a nuestro buen Dios, como decía el Salmo, derramando nuestro corazón delante de Él. Alabemos al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará
es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar
Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. El rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a este primer tiempo de oración. Vamos a dirigirnos a Santiago, el capítulo 4, y vamos a encontrar ahí nuestro primer motivo para orar en este momento.
Vamos a leerlo, dice así, Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Algo que sucedía en estos creyentes, en este grupo de creyentes a los que Santiago está escribiendo, es que tenían el pecado de la codicia y envidia. Y estos pecados se basaban pues en que deseaban, tenían envidia de las cosas que otras personas podrían tener, y sobre todo los creyentes, ¿no? Sus mismos hermanos. Entonces, este pecado de la codicia, de la envidia entre ellos, causaba conflictos, pleitos, guerras, así le llama Santiago. Entonces, ese pecado les impedía pedir con algo fuera de sus propios intereses. Únicamente ellos buscaban cumplir sus propios propósitos, intereses, satisfacer sus deseos, tener lo que ellos tanto deseaban. Y definitivamente era algo que estaba alejado de los propósitos del Señor. Justamente por eso en este versículo le dice que cuando ellos piden y no reciben es porque lo hacen con malos propósitos, y sobre todo para gastarlo en sus placeres. Creo que de aquí obtenemos nuestro primer motivo, y quisiera que oremos para que nuestras peticiones estén sometidas a los propósitos de Dios. Así que les invito a que podamos orar por este motivo. Hermanos, acompáñenme a orar por este primer motivo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu palabra también somos confrontados con nuestros pecados, con las cosas que debemos mejorar y corregir en nuestras vidas y en nuestra relación con nuestros hermanos en la congregación. Padre, sabemos que la codicia y la envidia son pecados que destruyen nuestras relaciones, porque simplemente buscan cumplir deseos, buscan, Señor, obtener cosas para nuestro propio beneficio, sin cumplir tu voluntad, sin cumplir tus propósitos y planes para nuestras vidas. Señor, en esta mañana te pedimos que cada petición, cada oración que elevemos a ti, sea sometida, Señor, a tus propósitos y voluntad perfecta, Señor, no a la nuestra, no a nuestros propósitos ni planes, porque ¿quién mejor que tú, Señor, que sabe lo mejor para nosotros, para tus hijos, Señor? Tú eres el único que sabe lo que necesitamos específicamente en cada momento de nuestra vida, y ciertamente a eso tú nos provees, tú nos bendices y nos derramas de tu gracia, Señor. Así que ayúdanos como hijos tuyos a preservar pues esta relación
hermosa entre nuestros hermanos, a dejar estos pecados, Señor, y que estos pecados no tomen el lugar en nuestro corazón, y pues, Señor, que nuestros deseos sean sometidos, que nuestras peticiones sean sometidas a tus propósitos. En nombre de Cristo Jesús, oramos así, amén. Hermanos, continuamos con nuestro segundo motivo de oración. Vamos a ir a Santiago 4:10. Dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hay algo que Santiago les estaba animando a los creyentes, ¿no? Que hemos visto que habían tenido estos pecados de la envidia, el pecado de la codicia, que habían estado en pleitos, que habían estado deseando más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Entonces, ¿qué era lo que debían hacer ellos? Pues acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, mostrar actitudes de arrepentimiento que podían incluir la aflicción, la tristeza, el lamento, el lloro, y pedir al Señor que Él purifique sus corazones, que Él lave sus manos, y sobre todo el humillarse en la presencia del Señor, que es el lugar correcto donde debemos humillarnos, pues es reconocer nuestra posición delante del Señor, ¿no? Que es de que somos pecadores, de reconocer que no somos nada sin Él, de que somos creación y Él es nuestro creador, de que somos siervos suyos, de que somos sus hijos, ¿no? De que somos definitivamente esclavos suyos, estamos para servirle a Él y no al revés. Entonces, cuando nos humillamos en su presencia y reconocemos nuestro pecado, el Señor nos restaura, nos perdona, nos limpia, purifica, santifica una vez más, y pues viene ese momento en que Él nos levanta, nos exalta. Ya salimos de ese momento triste, podemos volver nuevamente a estar gozosos porque hemos experimentado el perdón del Señor. Así que para este momento de oración podemos orar que constantemente nos acerquemos al Señor en humildad, reconociendo nuestro pecado y buscando la gracia de su perdón. Les invito a que podamos orar ahí donde estemos.
Bien, hermanos, oremos juntos por ese segundo motivo. Gracias, Señor, porque entendemos en tu palabra que es necesario una actitud de arrepentimiento verdadera delante de ti, Señor. De que nos acerquemos a ti cuando hemos reconocido nuestro pecado. Lo hagamos, Señor, en realidad sabiendo que no somos nada sin ti, que solamente en ti hay perdón de pecados, que solamente en ti hay restauración, de que necesitamos que tú saques ese pecado de nuestra vida, Señor. De que necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, de tu fortaleza, para, Señor, salir de esa situación, de ese hoyo que nosotros mismos hemos cavado, de que necesitamos asirnos de tu mano para salir de ese hoyo. Padre, y muchas veces requerirá que demostremos o que hagamos cosas, Señor, para mostrar nuestro arrepentimiento. Y no dudemos, Señor, que nuestro corazón no dude tal vez de quebrantarse, de llorar, de acercarnos a ti, Señor, con una actitud verdadera de humillación delante de ti, reconociendo nuestra posición, Señor, delante de ti. Pues tú eres nuestro Dios, somos tus hijos, tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial, tú eres, Señor, la persona que nos ama tanto, que nos da también la opción de que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, tú sigues derramando de tu gracia, tú, Señor, sigues perdonando nuestros pecados, Señor. Así que te pido que podamos hacerlo constantemente, que cada día no pase un día, Señor, en que no nos examinemos, Señor, no reconozcamos, Señor, de que hemos hecho algo malo, de que hemos pecado, de que hemos desobedecido tu palabra, y que reconozcamos que eso nos aleja de ti, rompe nuestra relación contigo y con otras personas, con otros hermanos. Ayúdanos, Señor, y sigue limpiando nuestras vidas, purifica nuestros corazones, Señor. Saca aquellos pecados, Señor, que están en nuestros corazones, Señor, pues, y hazlos puros de nuevo, Señor. Queremos disfrutar de un estado de gozo, de alegría, que solamente tú puedes dar, porque solamente podría provenir de ti un verdadero gozo y una verdadera alegría cuando nuestro corazón ha experimentado el perdón que solo tú puedes dar. Así que, Señor, te agradecemos en esta mañana, y que nuestra actitud siempre sea de humildad delante de ti, siempre sea de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos de él y pues de disfrutar también del perdón que tú nos otorgas. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, continuemos disfrutando de este servicio. Bendiciones. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar. Según a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada Iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
buenos días. Oremos por los diezmos y ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, gracias por un día más de vida que nos das, Padre, por la provisión de cada día. Nada nos ha faltado en este tiempo, Señor, y queremos, Señor, ofrendarte y diezmar, Señor, con corazón alegre, Padre, y que sea de que mis hermanos puedan administrarlo, Señor, con temor, Señor, y sabiduría de lo alto, Padre, que sea para la extensión de tu reino. Y gracias por este tiempo, Padre amado, en el nombre sagrado de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. Amada Iglesia, qué bueno es saber que el Señor escucha nuestras oraciones y que podemos hallar en Él ese oportuno socorro, ese descanso, aun cuando las cosas no veamos que cambian. El Señor es nuestra fortaleza. Como dice en el Salmo 55, del verso 16 al 17, Salmo 55 del 16 al 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El Señor escucha nuestras oraciones y hará conforme a los planes que tiene. Querida Iglesia, queremos recordarles que no olviden tomarse una foto con sus amigos y familiares con los cuales ve el culto y compartirla de manera pública en su muro de Facebook con los siguientes hashtags: hashtag Somos Iglesia, hashtag Somos Alianza, hashtag Somos Breña, hashtag Somos Familia. Es una alegría poder ver cada una de sus publicaciones, y esto lo hacemos con el propósito de poder motivar e incentivar la unidad entre nosotros. Así que no olvides compartir. Amados hermanos, antes de pasar al tiempo de meditar en la palabra del Señor, vamos a preparar nuestros corazones con una alabanza que dice que este es mi deseo, poder agradar al Señor. Alabemos juntos. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada plantita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada plantita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este servicio. Hemos regresado en las predicaciones a la epístola de Santiago y bueno, en realidad iniciamos el domingo pasado, retomamos esta serie de predicación de Santiago y me gustaría que podamos tener un poquito de contexto de lo que se habló el domingo pasado para poder entrar a esta meditación del día de hoy. Cuando tú revisas Santiago capítulo 3, versículos del 14 en adelante, Santiago va a decir lo siguiente. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago aquí lo que está haciendo, está contrastando la sabiduría del mundo con la sabiduría que proviene de lo alto, es decir, con la que proviene de parte de Dios. Y es que la sabiduría del mundo, o la conducta que caracteriza al mundo propiamente, es, como dice el texto, de celos amargos, de contenciones, vanagloria, mentiras, etcétera, etcétera. Y es que tal filosofía de vida no proviene de Dios, sino que proviene justamente del mundo, de los deseos carnales y de Satanás. Siempre vamos a encontrar estas tres cosas: el mundo, la carne y Satanás. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios, se caracteriza por otras cosas o totalmente opuestas, como cuáles, dice la palabra, como pureza, santidad, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sincera y también estable. Si es que nosotros nos damos cuenta, estas dos formas de vida o estas dos filosofías, por así decirlo, son totalmente opuestas. Dios nos ha salvado de esta manera terrenal de vivir y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y esa vida de pureza, de santidad a la cual Él nos ha llamado, es la que debe caracterizar al Hijo de Dios. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Jesús mismo está siendo formado en nosotros. Y es que el Evangelio no solamente lo que Dios hace por nosotros, sino también lo que Dios hace en nosotros. Santiago aquí en esta primera parte, en el contexto anterior del texto que vamos a leer a continuación, él está describiendo a una persona sabia que demuestra su sabiduría por las obras que él hace. Una persona llena de envidia y de egoísmo simplemente va a negar la verdad, va a poseer simplemente una sabiduría terrenal que indica el texto que es impía y demoníaca incluso.
Sin embargo, la sabiduría celestial es pura. Esta sabiduría promueve la paz y produce una cosecha de justicia. Eso fue lo que se habló el domingo pasado. El día de hoy, habiendo hecho esta introducción, quiero que podamos dar lectura al texto que nos compete en este día. Y es Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice así el texto bíblico: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la maldad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué te parece si para poder iniciar en esta meditación oramos a nuestro Dios para poder pedir su guía? Amén. Oramos. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir, Señor, tu palabra y poder meditar en ella. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que en ella está escrita. Bendícenos, Señor, en esta hora. Permítenos comprenderla y que podamos abrir nuestro corazón para poder poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos y que vamos a aprender en esta hora. Te glorificamos, Padre eterno. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. He titulado la meditación de este día como El cristiano y su sometimiento a Dios. Y dentro de esta meditación vamos a desarrollar 2 puntos. Cada uno de estos puntos tiene dentro otros subpuntos que lo vamos a seguir viendo más adelante. Estos 2 puntos son los siguientes. El primero es la causa de los conflictos y el segundo propiamente se llama el sometimiento a Dios. Porque para poder ver que el cristiano debe someterse a Dios, tenemos que ver cuáles son las causas de esos conflictos que tiene el cristiano para poder llegar al sometimiento de Dios. ¿Ok? Y luego nos da 3 pautas en las cuales nosotros podemos demostrar y evidenciar el sometimiento a Dios. ¿Ok? Y es que uno de los mayores problemas con que mayor frecuencia el cristiano es agobiado es el tener que vivir en un mundo donde la ética de este mundo está lejos de las enseñanzas de la palabra de Dios. En el capítulo 4, Santiago propone una ética cristiana que define lo que un cristiano debe hacer cuando es enfrentado por el mundo. El sometimiento a Dios es lo que vamos a entender ahora, que es la clave para que el creyente pueda salir victorioso en medio de este mundo. Vamos a ver este primer punto. El primer punto tiene que ver con las causas de los conflictos, y eso lo vamos a ver en el verso 1, 2 y verso 4. Dice el texto así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dentro de estos 3 versículos que hemos leído vamos a encontrar 3 tipos de conflictos que tiene el creyente para poder someterse a Dios. Ahí vamos a encontrar unos conflictos entre creyentes, hay conflictos internos del propio creyente y tenemos conflictos con Dios.
a lo cual yo hago referencia como rebelarnos contra Dios. Vamos a ver lo primero, que son los conflictos entre creyentes. Y es lo que encontramos en la primera parte del verso 1. En el verso 1, la primera parte dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, entre los creyentes. Recuerda que Santiago le está escribiendo a cristianos, la mayoría de ellos eran judíos tradicional, de la religión judía, tradicionalmente del territorio judío, pero que se habían hecho cristianos. Y esta era una iglesia bastante primitiva. Pero a pesar de todo lo que había sucedido en Hechos capítulo 2, de este gran avivamiento por parte del Espíritu Santo, ya habían cuestiones y conflictos en la iglesia. Y lo primero de ellos es que había conflictos entre vosotros, va a decir el texto bíblico. Ahora yo te hago la pregunta: ¿existe realmente conflictos entre los creyentes? ¿Tú qué opinas? Por supuesto que sí. Por supuesto que existen conflictos entre los creyentes, aun cuando el texto bíblico en Salmo 133, verso 1 va a decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente los hermanos en Cristo debemos vivir juntos en amor y en armonía, pero eso no siempre sucede, a menudo no sucede de esa forma. Y Santiago nos va a dar claves a lo largo de toda su epístola de varios tipos de conflictos que existen entre los creyentes. Por ejemplo, cuando tú revisas el capítulo 2, versículos del 1 al 9, vas a encontrar que hay unos conflictos por distinción social. Aquí hay algo muy marcado, que es algo que ya predicamos hace algunos meses atrás, de que había una rivalidad entre ricos y pobres dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el rico era estimado en gran manera, mientras que el pobre era menospreciado. El rico era honrado, pero el pobre era humillado. Y es muy triste que hoy en día algunas de las iglesias no sepan valorar correctamente a las personas y halagan al rico mientras que olvidan y hasta rechazan al pobre. Si la comunión entre hermanos en una iglesia depende de cosas externas como la vestimenta o la condición social, entonces esa iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿de qué otra manera también nos muestra Santiago dentro de su epístola estos conflictos entre creyentes? Hemos visto que había un conflicto en una cuestión social, de una distinción social, pero también habían conflictos en cuestiones laborales, y aquí nuevamente los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos aprovechaban su posición para poder dañar y controlar a los pobres. ¿Qué cosa pasaba? Estos trabajadores no recibían muchas veces su salario, o cuando lo recibían, no recibían un salario adecuado. A pesar de que hoy en día existen tal vez sindicatos y leyes laborales, muchas veces muchas personas no pueden conseguir un buen trabajo o incluso no pueden recibir un pago justo por el trabajo que desempeñan. Y eso es algo que sucedía también en la época de Santiago, y eso tú lo puedes revisar en Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6. Pero ¿de qué otra manera habían conflictos en la iglesia entre los creyentes? Bueno, habían conflictos internos en la iglesia. Cuando tú revisas el capítulo 1, versículos 19 y 20, o revisas el capítulo 3, versículos del 13 al 18, vas a darte cuenta que los creyentes a los cuales Santiago estaba escribiendo estaban como que discutiendo y peleándose, conflictuando, había conflicto entre ellos a causa de cargos eclesiásticos como ser maestros o líderes dentro de la iglesia. ¿Qué cosa es lo que sucedía cuando estos hombres se juntaban para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ser edificados? En vez de edificarse por la palabra, terminaban discutiendo y peleando. ¿Por qué? Porque uno se levantaba y quería dar su opinión y creía que la opinión de esa persona era la correcta y que todos estaban equivocados. Y eso se daba mucho. De manera que esas reuniones no eran gobernadas por el sometimiento y la sujeción de la cual estamos hablando, sino que estaba guiada por la ambición. ¿No te ha pasado eso en la iglesia, que a veces se levanta alguien y cree que su opinión es la correcta? Eso estaba sucediendo también en la iglesia de aquel entonces, y al día de hoy sigue sucediendo.
Por eso Santiago nos va a dar indicios de los conflictos que había en aquel entonces y que aparentemente también siguen sucediendo en nuestra iglesia hoy. Pero también Santiago está hablando acá de los conflictos entre vosotros, hablando de los conflictos personales. Cuando tú revisas el capítulo 4, los versículos 11 y 12, que son los que van a ser predicados la próxima semana, vas a encontrarte que los creyentes se juzgaban unos a otros, que había murmuraciones, que hablaban mal uno del otro. Nuevamente, aquí vemos el uso incorrecto de la lengua, de la cual habla Santiago en el capítulo 3. Y es que el creyente debe seguir la verdad en amor, tal como dice Efesios capítulo 4, verso 15. Y no debe mentir ni obrar con malicia, sino que debe haber en él un espíritu armonioso de amor. Todo lo contrario a tener un espíritu de rivalidad y crítica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos primero examinar nuestra propia vida y luego tratar de ayudar a otros. ¿Recuerdas esa frase de Jesús? Que ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo? Nosotros no estamos puestos como jueces. ¿Por qué? Porque Dios es el único juez. Él es paciente y comprensivo y sus juicios son justos y santos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos dejar los asuntos de ese tipo en sus manos. Es triste ver que hoy en día los creyentes luchan unos con otros, pastores que pelean con otros pastores, iglesias que pelean con otras iglesias, denominaciones que pelean con otras denominaciones. Y cuando en realidad ese testimonio los damos a personas que no son creyentes, esas personas que van a decir, mira cómo estos hombres, cómo estas iglesias, cómo estas denominaciones, cómo estos pastores, cómo estos creyentes se pelean. Es ahí donde entra entonces y debemos recapacitar en la oración que hizo Jesús. Cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira todo lo que causan los conflictos. La pregunta entonces es, ¿por qué nos peleamos unos con otros si somos parte de la misma familia, si confiamos en el mismo Dios, en el mismo Salvador y tenemos el mismo Espíritu? Esa respuesta la va a responder Santiago en la segunda parte del versículo 1. Permíteme que vayamos ahora. Hemos visto los conflictos entre creyentes y ahora vamos a ver cuáles son los conflictos internos propiamente del creyente. Mira lo que dice el verso 1, la segunda parte hasta el versículo 3. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo primero que vemos aquí es que hay deseos egoístas. Lo primero que entendemos dentro de estos conflictos internos, conflictos personales, es que hay deseos egoístas. Y es que estos deseos egoístas son muy, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque estos deseos egoístas nos llevan a acciones totalmente incorrectas. Mira los verbos que se utiliza en el verso 2. Codiciar, matar, combatir. Mira lo que esos deseos egoístas nos llevan a hacer. Y es que la codicia puede hacer de una persona un asesino, un mentiroso, una persona desobediente, un ladrón, etcétera, etcétera. Una vida egoísta y oraciones egoístas siempre van a producir conflictos. Si hay conflictos internos, créeme que también va a haber conflictos externos. La persona que tiene una lucha interior debido a sus deseos egoístas no va a ser feliz, nunca va a poder disfrutar de la vida. En vez de sentirse agradecida por lo que Dios le da, se va a quejar por lo que Dios no le da. No va a poder llevarse bien con otros porque siempre está envidiando y codiciando lo que los otros tienen o hacen.
Siempre está buscando algo que cambiará su vida cuando el verdadero problema está en su propio corazón. En vez de buscar la voluntad de Dios, lo que esa persona quiere hacer es decirle a Dios lo que debe hacer y se enoja cuando Dios no le obedece. Entonces eso va a hacer que ese enojo, esa cólera, esa ira que pueda sentir por lo que su oración no es respondida, por lo que Dios no lo obedece, y va a terminar causando conflictos internamente de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido a causa de eso? Muchas. A causa de conflictos y peleas internas. Dios nos ha hecho a nosotros una unidad. Nuestra mente, las emociones y la voluntad deben actuar en armonía, sometiéndose a Dios. Pero aquí vemos la primera parte, hemos visto lo que dice el verso 1, ¿no? La segunda parte del verso 1, no es de vuestras pasiones, la parte interna. Pero también hay otras cosas, otros conflictos. Mira lo que dice la segunda parte, la tercera parte del verso 2. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué quiere decir eso de no pedís? Estas personas, estos creyentes, porque Santiago le está hablando a la iglesia primitiva, eran gente que se supone que eran creyentes, pero ¿qué cosa no hacían? No oraban. No tenían una vida de oración. Y esto específicamente se refiere a pedir a Dios en oración algunas cosas, pero estas personas simplemente no lo hacían. Cuando tú revisas Santiago capítulo 1, verso 5, Santiago da un indicio de esas cosas. Mira lo que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Les está animando a que ellos puedan orar y pedir las cosas a Dios, en este caso particular la sabiduría. Pero estos hombres, estos creyentes, en su gran mayoría, tal vez ni siquiera oraban a Dios, no tenían una vida de oración. Y es que el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, Él va a llenar en abundancia las necesidades de aquellos creyentes. Esa frase pedir en el Nuevo Testamento se registra muchas promesas de parte de Dios para aquellos que lo buscan en oración. Por ejemplo, si tú revisas Mateo capítulo 7, verso 7, va a decir: pedid y se os dará. Cuando tú revisas Mateo 21, 22, va a decir: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando tú revisas Juan capítulo 14, 15 o primera de Juan capítulo 5, vas a encontrar que cualquier cosa que pidieres en mi nombre, va a decir Jesucristo, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es que el creyente encuentra verdadera satisfacción cuando pide al Padre Celestial aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad. Imagínate por unos momentos la respiración. Respirar para nosotros es algo que pasa casi desapercibido en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, respirar es vital para nosotros para poder sobrevivir. La habilidad de respirar nos libera, nos hace felices, nos permite poder estar activos. Podríamos nosotros decir que para un creyente la oración es o debería ser tan importante como respirar. La oración es como los pulmones para un cristiano sincero, un cristiano verdaderamente creyente. Porque nosotros no podríamos tener una fe viva dentro de nosotros sin la oración. No podríamos tenerla. Pero ¿qué otros conflictos internos encontramos también en el texto bíblico? Mira lo que dice el verso 3 ahora. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No solamente Santiago está mencionando que había deseos egoístas, no solamente está hablando que no había una vida de oración, sino que aparte aquellos que tenían una vida de oración oraban pecaminosamente.
Y es que las oraciones o las peticiones de estas personas no eran contestadas positivamente. ¿Por qué? Porque eran hechas con fines egoístas. Y esto sugiere que las peticiones eran hechas con fines personales, es decir, para una satisfacción propia, no para glorificar a Dios. El adverbio que se utiliza ahí, pedís mal, esa palabra mal, kakos, quiere decir en el griego, indica que pedimos las cosas equivocadas, pero ¿de qué manera? Entendiendo mal la voluntad de Dios para nosotros. O incluso pedimos cosas buenas en sí mismas, pero las queremos por los motivos equivocados. Hermano, la oración es una provisión de Dios para que sus hijos se acerquen a Él. Es un medio, la oración, de adoración, de alabanza, de intercesión, de gratitud, de petición. Pedir cosas a Dios con el fin de satisfacer deseos personales y consumirlas en los placeres de este mundo es usar mal el don precioso de la oración. De manera que ahora Santiago nos va a mostrar la razón por la cual nosotros tenemos esos conflictos internos y por consiguiente también con los demás. Mira lo que va a decir el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hemos hablado de los conflictos entre los creyentes. Hemos hablado de los conflictos internos, pero hay un tercer conflicto que nos muestra Santiago en este texto. Es un conflicto contra Dios, es decir, una rebelión contra Dios. Y es que la causa principal de todo conflicto, ya sea interno o externo, siempre va a ser que nosotros nos rebelamos contra Dios. Tú y yo sabemos que el pecado es la infracción de la ley. Y eso lo puedes encontrar en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y toda infracción de la ley es una rebelión contra Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede el creyente rebelarse a Dios? Y la respuesta está en el verso 4. Por hacer amistad con el mundo. ¿Y el mundo qué cosa es? Es enemigo de Dios. Por lo tanto, hacer amistad, ¿cómo nos rebelamos contra Dios? Haciendo amistad con los enemigos de Dios. ¿Y cuáles son esos enemigos? Santiago nuevamente lo va a revelar. Ya lo dije yo en la introducción. Hay 3 enemigos. El mundo, la carne y Satanás. Y Santiago lo va a mostrar nuevamente en el texto que hemos leído. En primer lugar, vemos aquí claramente en el verso 4 que dice: cualquiera pues que quiera ser amigo ¿de qué? Del mundo. Lo primero que encontramos es el mundo, y cuando Santiago se refiere al mundo, no solamente se refiere a la sociedad, a las personas que están sin Dios, que están alejados de Dios, sino que también se refiere a todo el sistema de cosas que hay en esta sociedad que son anticristo, que son anti Dios. El creyente de manera gradual se va enredando en el mundo. Y primero nace esta amistad con el mundo. Y cuando tenemos esa amistad con el mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros recibimos una cierta mancha por parte del mundo. Pero es una mancha que la tenemos a los ojos de Dios. Pero para el mundo eso resulta en una aprobación del mundo. Es decir, esa amistad, esa cercanía que yo tengo con el mundo me va a manchar. Pero mientras que Dios ve esa mancha, el mundo lo toma como que está aprobando tu conducta. Pero después de tanta amistad y tanta cercanía con el mundo, ahora el creyente comienza a amar profundamente al mundo. Y eso nos lleva a lo que Pablo va a decir a los Romanos capítulo 12, verso 2, que hemos entrado en una conformidad al mundo. Tan grave es la amistad con el mundo que Santiago la compara con el adulterio. Mira lo que dice el verso 4. Oh
almas adúlteras. Esa es una frase que se utilizaba básicamente para relacionar al matrimonio y el adulterio. Así de grave es la amistad con el mundo que Santiago la compara con el adulterio. Y es que el creyente, ¿con quién está desposado? Está desposado con Cristo. Romanos capítulo 7, verso 4 va a decir eso. Y nosotros como esposa del Cordero debemos serle fiel. Los creyentes, que en su mayoría habían sido judíos, de aquella iglesia primitiva, conocían y entendían claramente la ilustración de esa palabra adulterio, porque para ellos era un adulterio espiritual, de los cuales algunos profetas como Ezequiel, como Jeremías o como el mismo profeta Oseas, la usaron cuando amonestaron a Judá cuando ellos pecaron de esta manera. La tribu de Judá cometió adulterio delante de Dios al adoptar, ¿qué cosa? Costumbres pecaminosas de otras naciones y al adorar dioses en lugares altos. El mundo es enemigo de Dios. Y el que desee ser amigo del mundo, créeme, no puede ser amigo de Dios. Tampoco puede serlo si vive para la carne, como Santiago también lo va a demostrar. Cuando tú revisas nuevamente el capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Hemos visto que el primer enemigo es el mundo, la amistad con el mundo. Pero hay un segundo enemigo que nos impide poder tener realmente este sometimiento a Dios, y ese es el deseo carnal. Y es que la carne no tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo no es pecaminoso en sí, porque el Espíritu que habita en nosotros utiliza el cuerpo para glorificar a Dios. Pero la naturaleza, el deseo carnal, puede utilizar el cuerpo también para poder cometer pecado. Cuando un pecador recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza. La naturaleza espiritual, pero la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, no es quitada ni reformada. Hay una lucha constante entre estas dos naturalezas, y Pablo se lo va a decir así a los Gálatas. Cuando tú revisas Gálatas capítulo 5, verso 17, permíteme buscarlo. Gálatas capítulo 5, versos 17, mira lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es lo que Santiago llama vuestras pasiones en el verso 1, las cuales combaten ¿en dónde? En nuestros miembros, en vuestros cuerpos. Vivir para la carne significa contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Quiero que entiendas algo. Hemos visto en la primera parte que el mundo está en contra de ¿quién? De Dios, del Padre. Pero ahora la carne está en contra de ¿quién? Del Espíritu. A tomar en cuenta, ¿ok? Hemos dicho que vivir para la carne significa contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Vivir para agradar la vieja naturaleza que hay en nosotros equivale directamente a declararle la guerra a Dios. Romanos capítulo 8, verso 7 va a decir: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Si dejamos que la carne controle la mente, perderemos la bendición de disfrutar de la comunión con Dios. Pero hay un tercer agente, un tercer enemigo que nos impide el poder someternos a Dios. Hemos visto el mundo, hemos visto los deseos carnales, pero por último también está Satanás, el diablo. Versos 6 y 7 va a decir lo siguiente, y esta frase con la que inicia es maravillosa: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira lo que dice: someteos pues a Dios. ¿Resistir a quién?
al diablo y huirá de vosotros. El mundo, ya lo hemos vuelto a repetir, el mundo está en conflicto con el Padre. La carne está en conflicto ¿con quién? Con el Espíritu. Y el diablo se opone directamente a Cristo. El orgullo es probablemente uno de los pecados favoritos de Satanás, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos como humildes, pero Satanás ¿cómo nos quiere? Orgullosos. Dios quiere que nosotros confiemos en su gracia, siendo que Él, como dice el verso 6 al inicio, pero Él da mayor gracia. Pero sin embargo, el diablo quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos. Y esto me recuerda hace algunos años, habían estos programas que te ayudaban a hacer manualidades, te ayudaban a hacer construcciones en tu casa. ¿Y cuál era el eslogan? Hágalo usted mismo, ¿verdad? Ese es el eslogan que utiliza Satanás para nosotros. Satanás quiere que tú hagas las cosas por ti mismo, a tu manera, como te da la gana. Eso es lo que quiere que Satanás tú puedas hacer en tu vida, porque Él está feliz con eso. Él no quiere que te sometas a la voluntad de Dios. Al contrario, Él quiere que tú eches a un lado lo que Dios quiere para ti. Porque según lo que tú crees que estás haciendo tu propia voluntad, en realidad estás haciendo lo que el diablo quiere que hagas. A Satanás le gusta inflar el ego y animar al creyente a hacer las cosas a su propia manera. Uno de los grandes problemas de las iglesias en la actualidad es que hay muchas celebridades, por así decirlo, y muy pocos siervos. Los siervos de hoy en día son tan elogiados a tal punto que hay un mínimo espacio para poder dar la gloria a Dios. Nos encargamos tanto de elogiar al hombre que hemos dejado de lado el elogiar y alabar a Dios. El hombre, tú y yo, no tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué jactarnos, nada. ¿Por qué? Porque tal como dice Romanos capítulo 7, verso 18, no hay nada bueno en nosotros. Nada. Pero cuando confiamos en Cristo, Él nos llena ¿de qué? Él da mayor gracia. Él nos llena de su gracia que nos hace hijos suyos, como lo va a decir 2 de Timoteo. Cuando tú revisas 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el verso 14, mira lo que dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en vosotros. Esa gracia, ese don es lo que nos hace hijos suyos. Y eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Para poder cerrar este primer punto, permíteme señalarte lo siguiente. Aquí te he mostrado estos tres grandes enemigos que quieren alejarnos de Dios: el mundo, la carne y Satanás. Estos enemigos los traemos de nuestra vieja naturaleza, en la cual vivíamos en pecado, tal como lo va a decir Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero sin embargo, Cristo ya nos ha liberado de esto. Ya nos ha liberado de estas cosas. Pero sin embargo, estos tres agentes nos siguen atacando. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos vencer al mundo, a la carne y a Satanás? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios y enemigos del mundo, de la carne y del diablo? ¿Cómo podemos alejarnos de estos tres agentes? Santiago nos va a dar 3 pasos o 3 reglas a seguir que tienen que ver con el sometimiento. Y ahora sí, permíteme entrar al segundo punto, que tiene que ver propiamente con el sometimiento a Dios. El primero de ellos se encuentra en el verso 7,
que está explícito. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Someterse a Dios. Y esa palabra someterse viene de un origen militar, que quiere decir estar alineado, ¿no? ¿Por qué? Porque la entrega incondicional es una manera de alcanzar la victoria. Confiar plenamente en aquella persona que está al mando, que sabes que te va a dirigir hacia la victoria. Siempre va a haber conflictos y guerras si dejamos de entregar alguna parte de nuestra vida a Dios. Si nosotros no entregamos nuestra vida completa y solo nos reservamos una parte, Señor, te entrego todo esto, pero esto no, vamos a tener conflictos. Quieras o no, vamos a tener conflictos. Por eso Pablo les va a decir a los efesios: no den lugar al diablo, porque ese pequeño espacio, Satanás solo necesita una pequeña cabida en nosotros para poder entrar en conflicto con Dios. ¿Y sabes cuál es lo peor de todas estas cosas? Que a veces nosotros le damos ese lugar a Satanás. La única manera de que nosotros podamos resistir al diablo es que podamos someternos a Dios. Y te pongo un ejemplo claro. Después de que el rey David cometiese adulterio, ¿te acuerdas? Con Betsabé, mató al esposo, mintió, urdió todo un plan para poder matarlo, encubrió su pecado casi todo un año. Internamente hubo una guerra entre él y Dios, y esto lo puedes ver en el Salmo 51 y Salmo 32, para que te des cuenta el alto precio que David tuvo que pagar por estar en conflicto con Dios. Pero cuando él finalmente se sometió a Dios y a su voluntad, cuando confesó su pecado, ahí recién David tuvo paz y gozo. Eso también se encuentra en estos Salmos 32 y 51. ¿Por qué? Porque la sumisión es un acto de la voluntad, es decir, como dijo Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿cuál es el segundo paso? Hemos visto en el verso 7 que dice: someteos pues a Dios. El primero es el sometimiento a Dios. El segundo tiene que ver con el verso 8. Dice: acercaos a Dios. Acercaos a Dios. El segundo punto tiene que ver con nuestra actitud para acercarnos a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? El mismo texto nos habla de que nosotros debemos confesar nuestros pecados y permitir que Dios nos limpie. Por eso la segunda parte del verso 8 va a decir: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aunque este texto está dirigido a aquellas personas del verso 4, de las cuales habla: oh almas adúlteras, lo que quiere decir aquí Santiago es que Dios se acerca bondadosamente a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados que nos han mantenido alejados de Dios. Él no quiere que nosotros seamos de otra persona, Él quiere que seamos de Él por completo, que Él pueda tener el total control de nuestra vida. El creyente inconstante, es decir, el de doble ánimo, nunca va a poder acercarse a Dios. Nunca. Pero hay un tercer paso, versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero es un sometimiento, una entrega total. Luego debemos acercarnos a Él. ¿De qué manera? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero el tercer paso es que debemos humillarnos ante Dios. Es posible someterse exteriormente para que todos los demás vean, ¿no?, que hay una humillación, una humildad externa. Pero eso no significa que haya una humildad interna, que no es evidente. ¿Por qué? Porque Dios, nuevamente, Dios detesta el orgullo, abomina el orgullo. Y nos va a poner un peso
en nosotros hasta que lleguemos a la humildad. Así como lo hizo con el rey David. En el Salmo 32 tú vas a ver que puso un peso sobre David para que David confesara su pecado, hasta que llegó el momento que él confesó su pecado y ahí recién tuvo un respiro de alivio. Sus huesos dice que estaban secos, dolor, angustia, todo eso era su vida durante todo un año que él había encubierto su pecado. Pero no fue hasta que confesó su pecado que el Señor le dio paz, le dio gozo, alegría, regocijo. De la misma manera, si nosotros no nos humillamos ante Dios, no vamos a poder acercarnos a su presencia. No vamos a poder tener un sometimiento real a nuestro Dios. Por eso es que algunas personas tratan el pecado muy a la ligera e incluso se ríen del pecado. Y es por eso que el texto en el verso 9 va a decir: vuestra risa se convertirá en lloro. Porque algo que nos sucede es que minimizamos el pecado y hasta nos parece gracioso. Pero cuando nos damos cuenta realmente del pecado, nuestra risa se va a convertir en llanto. Y es que el pecado es cosa seria. El pecado nos da realmente el entendimiento de la real desobediencia que hay en nosotros. Una real señal de nuestra humildad, de la humillación, consiste en reconocer con seriedad el pecado y la desobediencia que ha habido en nosotros. El Salmo 51, verso 17, David va a decir lo siguiente: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es mucho mejor que nosotros mismos nos humillemos ante Dios, que confesemos nuestros pecados, que lloremos y que los abandonemos. El salmista va a decir: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, verso 18. Para poder cerrar, permíteme decir lo siguiente, antes de poder llevarte a todo esto que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Si seguimos estas tres reglas, estos tres pasos, Dios se va a acercar a nosotros, nos limpiará, nos va a perdonar y los conflictos van a cesar. Ya no vamos a estar en rebeldía con Dios, no vamos a estar en rebeldía con los demás y tampoco vamos a estar en conflicto con nosotros mismos. Permíteme llevarte en esta última parte al Evangelio de Cristo. Con todas estas cosas, hablando del sometimiento, permíteme llevarte al Evangelio de Jesucristo. Los escritores de los Evangelios relatan a dos personas que querían seguir a Jesús y estaban dispuestos a dejarlo todo, menos aquellas cosas que le eran muy queridas. Para uno de ellos era su familia, para otro era el dinero. Y Jesús simplemente rehusó a aceptarlos, ya que ellos no podían darle una devoción completa, una entrega total completa. Cuando nosotros presentamos nuestro corazón al Señor, Él lo quiere entero. No lo quiere por partes, no quiere una parte, quiere todo. Si entregamos parte de nuestro corazón a este mundo, a la carne, a Satanás, entonces Dios no puede ser nuestro Dios, no puede ser nuestro Señor y amo y gobernador y soberano de nuestra vida. No puede ser. Él demanda que nos acerquemos a Él con corazón sincero y con verdadera humildad. Tal como lo dice el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo te invito, hermano, a que podamos nosotros entregarle nuestro corazón completo a Dios. Que no nos dejemos llevar por la carne, por este mundo, por Satanás, sino que podamos someternos a nuestro Dios, que podamos humillarnos ante Él y que podamos acercarnos en arrepentimiento. ¿Oramos? Dios bendito, agradecerte, Señor, por tu palabra, porque vemos, Señor, a lo largo de toda esta escritura, todos los conflictos que nosotros tenemos para poder acercarnos y someter nuestra vida a ti.
Señor, hay conflictos que tenemos con los creyentes, conflictos que tenemos internamente y conflictos que tenemos contigo por nuestra rebeldía. Pero ¿de qué manera, Señor, podemos solucionar todo esto? Si es que entregamos nuestra vida completa a ti, si es que nos acercamos ante tu presencia, Señor, con sinceridad, con humildad, y si es que nos humillamos, Señor, si es que derramamos nuestro corazón enteramente a ti. Señor, yo quiero agradecerte porque tu palabra me muestra qué es lo que yo debo hacer para poder tener una gran comunión contigo, para poder hacer que tú hagas tu voluntad en mi vida, para que tú seas el Señor y Rey sobre mi corazón. Gracias, Padre Santo, te ruego por la iglesia, para que todos nosotros podamos cumplir aquellas cosas que tú oraste, Señor, en Juan capítulo 17, para que así como tú y el Padre son uno, nosotros también podamos ser uno en ti. Y que podamos decir también, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, que tu iglesia entera podamos estar sometidos a tu voluntad, a tu poder, a tu soberanía, porque tú eres ciertamente nuestro Adonai. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, a ti sea toda la gloria. Oramos en los méritos del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amados hermanos, qué bueno es ser alimentados por la palabra de Dios. Ahora queda de nuestro lado poder atesorarla y poder ponerla en práctica para ser agradables al Señor. Como dice en el Salmo 119, el verso 80, Salmo 119, verso 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Que el Señor nos guíe y nos ayude en esta semana para poder meditar en lo que hemos escuchado en esta mañana y poder obedecer. Amados hermanos, antes de despedirnos, quiero recordarles nuestras transmisiones diarias, los devocionales de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, los días miércoles, nuestro culto de oración e instrucción a las 7:15 de la noche, y los domingos nuestro servicio de adoración a las 10:30 de la mañana. Queridos hermanos, antes de despedir este tiempo, alabemos a nuestro Dios y sigamos adelante con la mirada puesta en Cristo en medio de las dificultades, las tormentas que podamos pasar. El Señor es fiel. Bendiciones. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo
cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice